Vamos a tratar entonces, completando lo que vimos de renta, vamos a trabajar el tema de desarrollo, que algo yo les he comentado en la clase pasada. Porque la renta nacional nos sirve como un indicador de desarrollo. Pero, ¿qué entendemos por desarrollo? ¿O cómo vamos a comparar los niveles de desarrollo de distintos países o nuestro nivel de desarrollo en el tiempo? Para analizar el nivel de desarrollo de un país, utilizamos una serie de variables macroeconómicas. En macroeconomía, todas nuestras variables están definidas por un tiempo determinado en un espacio geográfico determinado. Son dinámicas. Generalmente se miden anualmente. Y así podemos comparar países entre sí o el mismo país a través de los años, su evolución. Ya explicamos que siempre utilizamos modelos que son simplificaciones de la realidad y que nos permiten analizar los efectos y predecir resultados. Históricamente, ¿qué ocurrió con el concepto de desarrollo? Anteriormente, digamos anterior a este concepto que ustedes conocen y que nosotros estamos siempre conversando, más ustedes que son químicos, y que tiene que ver con el desarrollo sustentable. Anteriormente, el desarrollo de los países se basaba en una utilización de los recursos de lo que llamamos el desarrollo sostenido. Se utilizaban los recursos en manera sostenida, de manera constante, sin tener en consideración la velocidad que tiene el ecosistema para recomponerse. O sea, sin considerar la recomposición, lo que podemos denominar de una forma irracional, llevábamos adelante la utilización de los recursos naturales. A partir de 1972, se llevó a cabo ese año la Cumbre de Naciones Unidas para el Desarrollo en la ciudad de Estocolmo, Noruega, donde se decidió llevar a cabo un estudio analizando los factores que afectan el desarrollo, entre ellos el ambiente y la pobreza. Y todo este estudio fue encomendado a científicos reconocidos mundialmente o reconocidos en cada uno de los países que participaron de esta cumbre de Naciones Unidas y que viajaron por el mundo, fueron analizando, recopilando estadísticas y estudiando distintos fenómenos hasta culminar con un libro que se titula Nuestro futuro común, y si alguien de ustedes está interesado en leerlo, es muy interesante. Y también lo denominamos Informe Brundtland, en honor a la que coordinó toda esta tarea, no solo en el tiempo en que fue primer ministro Noruega, Gro Harlem Brundtland, sino también después, porque fue miembro, participó dentro de Naciones Unidas. Gro Harlem es médica, estudió medicina como carrera de formación, aparte de ser política, y llevó a cabo la dirección durante todo este tiempo de estos planes y proyectos. Entonces, durante 20 años los científicos del mundo, o algunos científicos del mundo, se abocaron a estudiar el fenómeno del desarrollo y observaron que la importancia de la relevancia que tuvo la pobreza y su relación con el ambiente en el fenómeno del desarrollo. De manera que en 1994 se llevó adelante la Cumbre de Naciones Unidas para el Desarrollo en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, que fue muy importante porque planteó un ícono, una bisagra en el concepto de desarrollo, y a partir de allí, en una serie de tratados que empezaron a firmar los países, comprometiéndose en aspectos relacionados con el ambiente, con la pobreza y con el desarrollo.
se define el desarrollo sustentable o sostenible en 1994. Inicialmente dudábamos si había una diferencia entre la palabra sustentable y la palabra sostenible, una diferencia gramática. Hoy existe acuerdo general en que ambas significan lo mismo y se utilizan como sinónimos. El desarrollo sustentable o el desarrollo sostenible, como lo pueden encontrar en la bibliografía, es aquel desarrollo que lleva involucrado tanto el respeto por el medio ambiente, por la regeneración de los sistemas ecológicos, pero como decimos, tiene tres patas: una pata ambiental, una pata económica y una pata social. Grandes economistas que han participado en este tema del desarrollo han sostenido que mientras el tema económico no se relacione con el ambiente y la sociedad, no va a ser aplicable todas las políticas que se conversan, o que los tratados de los países, si los ministros de Economía no ponen presupuestos que sean acordes, es muy difícil, eso termina siendo imposible de lograr. Entonces, hay una parte económica importante, políticas económicas de los países que firman los tratados. Hay un aspecto importante que es cómo se llevan a cabo los procesos productivos, qué es lo que cada país va a producir y cómo nosotros permitimos el desarrollo. Quienes ya se han desarrollado ya han contaminado y hoy vivimos los efectos de esa contaminación, pero quienes aún no se han desarrollado merecen la oportunidad de hacerlo, y si bien ahora tienen limitaciones porque debemos respetar el medio ambiente, entre los países debe existir alguna suerte de colaboración para permitir la oportunidad. De eso se trata cuando se habla de desarrollo, cuando se habla de ambiente y cuando se habla del aspecto social, porque se define el concepto de calidad de vida. Entonces ya no es hablar simplemente de un desarrollo porque el PBI crece monetariamente, sino que hablamos de que el desarrollo tiene que abarcar aspectos sociales y aspectos ambientales. Aspectos sociales, como estuvimos diciendo, aspectos relacionados a la no discriminación, a la cuestión de género, a la cuestión de no discriminación por pensamiento, por razones políticas, religiosas, etcétera. Lo importante que resulta este aspecto en el diseño de las políticas de desarrollo. Luego de estas reuniones cumbres se llevan a cabo reuniones cada 5 años. Tenemos Río +5, Río +10, Río +20, y en cada una de ellas se van elaborando distintos conceptos, se van rediscutiendo estos conceptos, se estudian los aspectos económicos de microeconomía de cada región para ver cómo se ayuda a que las regiones puedan progresar, bajo un lema general que tomó Naciones Unidas en ese momento: pensar globalmente, actuar localmente. Cada uno de nosotros tiene una limitación para actuar localmente. Los países pueden actuar localmente porque los países son soberanos, pero pensar globalmente implica pensar políticas que nos permitan respetar el medio ambiente. El medio ambiente no entiende de diferencias de límites entre países, porque esos límites están, digamos, marcados por el hombre, la naturaleza es la misma. Entonces una cuenca puede nacer en el Amazonas y puede terminar en la Patagonia, y la contaminación que surja en la cuenca alta va a terminar afectando a la cuenca baja. Entonces, pensar globalmente implica tratar temas como los transfronterizos, no solamente las fronteras entre ciudades, sino entre provincias y también entre países, que nos llevan a establecer políticas de desarrollo que tengan en cuenta estas cuestiones. Se generaron a través de estas distintas reuniones, se generan herramientas que se aplican a nivel de las experiencias de países según las realidades de cada país.
si nosotros en Argentina decimos que en las provincias tenemos realidades diferentes, imagínense las realidades diferentes que tenemos los países del Mercosur, aunque tenemos cuestiones que nos unen, que son semejantes, tenemos también realidades diferentes, más si quisiéramos ver toda América Latina, etc. De manera que en estas distintas reuniones también se sumaron organizaciones no gubernamentales, no en la reunión oficial de Naciones Unidas, que es para los países miembros, sino en reuniones paralelas de ONGs, y ustedes ven que esto genera todo un movimiento que es sumamente interesante. También ocurre con el tema de género, con el tema de mujer, de la agenda de mujer, y en algún momento se encuentra con el tema de desarrollo, donde también las ONG forman una cadena muy importante en todo lo que hace a la concientización, al intercambio de experiencias, de información y a la concientización a nivel mundial de esta temática. Y hubo una evolución importante. En la Cumbre de Naciones Unidas para el Desarrollo de 2012, Río +20, hay una definición muy importante porque ya se fue progresando en los aspectos económicos y se define el concepto de economía verde. La economía verde que habrán escuchado nombrar porque hubo reuniones incluso en nuestra provincia de Córdoba sobre este tema de economía verde, donde se consideran aquí herramientas que colaboran en la erradicación de la pobreza y de esta manera colaboran al desarrollo sostenible. Implica una redistribución de capital natural, social y financiero a los fines de generar beneficios para el desarrollo económico, para la equidad social y la protección del medio ambiente. Digamos, ¿cuáles son los pilares que van a sostener esto? Una redistribución del capital natural, social y financiero. Es decir, una función sumamente importante en la lucha de la pobreza, la asignación de la renta o la distribución del capital. ¿Y qué implica la distribución del capital? El acceso a los recursos naturales implica una redistribución del capital natural. El capital social son todos esos aspectos culturales, históricos, que nos caracterizan y que también mueven aspectos económicos importantes. Por ejemplo, aspectos de antropología, aspectos relacionados con nuestras costumbres, con nuestras historias. El turismo mismo, el turismo implica un movimiento importante, pero se relaciona con aspectos también sociales y puede generar beneficios económicos. La equidad social implica la no discriminación, implica el otorgar de alguna manera subsidios o ayudas a quienes más necesitan. Pero esto se puede estructurar de forma cruzada, ¿eh? Es decir, esto que venimos hablando de equidad, quien tiene más puede dar más, quien tiene menos puede dar menos, es una forma de equidad social, es una forma de distribuir riqueza, y también a través de, por ejemplo, los impuestos o a través de la generación de incentivos, establecer políticas económicas que colaboren con la protección del ambiente. Acá vamos a poder enumerar algunas. Hay un cambio de paradigma con un enfoque holístico. Ustedes que son químicos van a entender lo que refiere con un enfoque holístico. Un enfoque general, un enfoque sistémico, donde tomamos todo como un sistema en el que todo está relacionado con todo. Cómo funcionan los ecosistemas. Bien, está todo relacionado entre sí. Y valorando el ambiente con el concepto de valorar el bienestar humano, lo que estuvimos hablando ayer sobre la calidad de vida. No simplemente el desarrollo económico como una medida monetaria de acumulación de dinero, sino más bien verlo desde que este desarrollo económico genere calidad de vida, bienestar humano, un estándar mínimo de calidad de vida que puedan gozar todos los habitantes de cada uno de los suelos de los distintos países. Es decir, no que implique una distribución tan desigual de la riqueza, sino que permitan una calidad de vida, acceso a la vivienda digna, acceso a la salud, acceso a la justicia, acceso a la educación,
acceso al agua potable, acceso a los sistemas sanitarios, que los procesos productivos aplicados sean respetuosos del medio ambiente, que existan remediaciones, es decir, plantas de tratamiento, de efluentes, de líquidos cloacales, tratamiento de la polución, ¿bien? Que va al aire, es decir, todo también relacionado con la salud humana, lo que nos da calidad de vida, nos da bienestar. Que las personas puedan tener un salario digno por las tareas que hacen. Hoy también hablamos de la gestión del tiempo de ocio. Consideramos importante tener ocio y el ocio también implica otra serie de movimientos económicos que son aspectos socialmente importantes, como los culturales. ¿Cuáles son las medidas que la economía verde plantea como un progreso? 3 pilares. Uno, el primero, el grado de transformación económica en relación con la inversión y el crecimiento de los sectores verdes. Es decir, ir planteando políticas económicas que ayuden a invertir en aspectos productivos verdes, respetuosos del medio ambiente, e ir transformando los procesos productivos existentes en aquellos que sean respetuosos del medio ambiente. El impacto del desarrollo en función de la extracción y el agotamiento de los recursos. La extracción no debe ser tal que nos coloque en el riesgo de agotar los recursos con que contamos, porque entonces las generaciones venideras no van a poder llevar a cabo su crecimiento económico, ni van a poder disfrutar de la calidad de vida a la que también tienen derecho. Como hablamos, el desarrollo sustentable implica un principio de solidaridad intergeneracional, no solamente para quienes hoy nos encontramos en este planeta, sino también para las generaciones venideras. Sí. Disculpa. La tercera medida, el bienestar de la sociedad, según el acceso de la población a los recursos básicos, educación, salud y seguridad social. Hablamos un poco cuando dijimos de la cuestión social, del bienestar. Cuando hablamos del bienestar, hablamos del acceso a los recursos, a lo que consideramos básicos: agua, saneamiento, alimentación adecuada, salud, educación y la seguridad social, que nos permite en las etapas de la vida en la que ya no es tan simple generar ingresos que nos permitan satisfacer nuestras necesidades, como puede ser pasada determinada edad, bien, o como puede ser situaciones de minusvalía en materia de salud y demás, que no impliquen una discriminación, pero sí que impliquen de alguna manera colaborar para que tenga acceso a las oportunidades presentes. ¿A través de qué? A través de seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Transferencias, llamen ustedes jubilaciones, pensiones, subsidios por discapacidad, subsidios por distintas situaciones, becas para estudiar, también pueden ser. Son distintos aspectos que de alguna manera se pueden generar y que impliquen un bienestar de la sociedad. Las herramientas a utilizar son: ¿cómo trabaja el Estado para generar estos aspectos? Incentivos fiscales, subvenciones verdes e impuestos, por ejemplo, sobre las emisiones de carbono. Ustedes habrán escuchado hablar de los bonos de carbono. Es decir, si tenemos que cuidar el aire, por ejemplo, si tenemos que cuidar el aire y debemos tener en cuenta en el momento de producir qué es lo que estamos emitiendo y liberando en nuestra atmósfera, vamos a analizar una línea de base, cómo está nuestra atmósfera hoy,
hasta dónde puede ser permitido según los límites que los científicos de la Organización Mundial de la Salud ya han determinado. Entonces vamos a analizar cuánto se puede llegar a contaminar en el aire sin que afecte la salud, sin que afecte el bienestar de la gente. Y se establecen los bonos de carbono o impuestos a las emisiones de carbono, de manera que podamos de alguna manera estar no solo midiendo, sino también regulando que no se sobrepase determinada cantidad y se establece como un mercado interno de estos bonos que hay una empresa que invierte en tecnología que le permite producir con más eficiencia y menores emisiones de carbono a la atmósfera, va a poder de alguna manera ofrecerle o venderle a otra empresa que no tiene el capital suficiente para invertir, entonces podrá emitir un poco más, pero en la suma total vamos a tener la calidad del aire porque vamos a emitir una cantidad que no nos afecta. La regulación de los sectores que consumen muchos recursos. Regular el consumo de los recursos naturales es un aspecto muy importante y que tiene no solo la regulación del Estado a través, por ejemplo, de los entes reguladores, sino también a través de la concientización, la toma de conciencia que nos lleve a manejar el consumo del agua, el consumo de la energía, que no se, digamos, no se desgaste, la utilización de energías, por ejemplo, alternativas, como puede ser la eólica, como puede ser la solar, que son muy importantes y que nos permiten de alguna manera compensar con utilizar menos de otras energías que son más contaminantes. En la materia de la regulación pública de los sectores, de los distintos sectores, en materia de cómo utilizar los recursos naturales es muy importante. Por ejemplo, la minería, establecer licencias o concesiones de los recursos y regular su uso, la cantidad de todas las actividades extractivas, la extracción de madera que implica deforestación, tiene que ser regulada, el ejercicio de la agricultura y de la ganadería también, porque tenemos que cuidar la biodiversidad. Es decir, aquí entran en juego aspectos regulatorios propios del gobierno, de las administraciones públicas. La inversión pública en investigación y desarrollo para la innovación verde. Hoy la palabra es innovación. Acá le sumamos verde. Innovación, porque hoy estamos en un momento donde innovar resulta algo muy importante. Y cuando hablamos de innovar, no hablamos solo de generar algo nuevo, sino de tomar lo que tenemos, lo que existe, lo que hay, como dirían ustedes, y remozarlo de alguna manera, darle un funcionamiento diferente, una función diferente, un producto diferente, con otros componentes que nos den una solución a los problemas que estamos detectando en la sociedad. La innovación van a ver que está presente constantemente en este momento. Entonces, inversión, que los estados tengan políticas de inversión pública en materia de investigación, generar profesionales jóvenes formados en los temas que hoy nos preocupan para el desarrollo. Caso comunicaciones, por ejemplo, los aspectos que ustedes como químicos manejan en materia de ecología, serían los aspectos que se solicita se utilice esta herramienta para ir generando los cambios necesarios. ¿Cuáles son las consecuencias? Nuevas oportunidades comerciales para el comercio, el crecimiento y el desarrollo sostenible, como el mercado de los bienes y servicios ambientales. Vieron que estuvimos analizando nosotros en Nueva Economía. Yo espero que hayan podido ver los videos, porque son videos complementarios, pero son importantes que los vean y pueden plantear dudas respecto en las clases.
surgen nuevos mercados, surgen nuevas formas de desarrollo laboral y nuevos mercados, nuevos bienes, nuevos servicios, como los servicios ambientales. Y otro tema que un poco yo les he colocado en estas filminas, ustedes si habrán escuchado hablar de la economía de colores. Y esto es simplemente una cuestión ilustrativa, pero que es muy interesante que tengan en cuenta. Que en realidad la economía en colores, que hay un libro que ha sacado en español, yo se lo he puesto en la bibliografía, pero refiere a un análisis sectorial de la economía, no se la ve globalmente, sino sectorial. Desde un sector determinado se identifica cada sector con un color y, digamos, este análisis va a estar sesgado por el punto de vista que tiene este sector en referencia a la economía, pero nos va a dar información respecto de las situaciones, los mercados, o los distintos segmentos o sectores que conforman la economía de un país. Se trata de un análisis transversal, porque para cada sector productivo realizamos un análisis por color. Vamos a contar un poco cómo son los colores de la economía. Acá dice, a ver, este gráfico que sostiene que la economía, ya dijimos, es una ciencia social, que puede ser analizada sectorialmente. Acá tenemos de alguna manera graficados los sectores y cada sector con un color según sus elementos comunes para ver en qué nos puede proveer cada uno de ellos. Acá tenemos el sector verde, la economía verde, busca cuidar el planeta y aprovechar los recursos y la infraestructura que se posee. La economía roja hace referencia al consumismo como centro de crecimiento económico. Ahora hay toda una tendencia minimalista que dice que hay que disminuir el consumo, porque un enemigo de la verde también es el consumo excesivo. Entonces empezamos a hablar de un consumo racional. La economía azul toma en cuenta el avance tecnológico sin dejar de lado el cuidado del medio ambiente. Todos los avances tecnológicos, esta generación de nuevos aparatos y demás, nos lleva a ver y a pensar cómo vamos nosotros a utilizar, qué vamos a hacer con los residuos que nos generan las nuevas tecnologías. Cómo las nuevas tecnologías van a proteger también el ambiente. La economía azul trata de los aspectos tecnológicos. Después tenemos una economía naranja, que consiste en englobar los ingresos en las artes y todos los productos y servicios de la actividad artística y cultural. La actividad artística y cultural cada vez está, digamos, para nosotros es más valiosa. Empezamos a observar que el bienestar del ser humano también implica la necesidad de expresarse a través del arte, a través de la cultura, y generar los espacios de expresión culturales son importantes, y también estos espacios pueden colaborar con la preservación del ambiente. La economía negra hace referencia a los aspectos ilegales de la economía, que son actividades que están prohibidas. Hemos nombrado algunos casos de economía negra: el narcotráfico, el tráfico de armas, son economías ilegales, economías negras, la trata de personas, pueden ser algunos ejemplos. La economía gris hace referencia a todas las actividades que son legales, pero que están ocultas para evitar el pago de impuestos. Es decir, llevamos actividades legales, llevamos a cabo actividades legales, pero están sumergidas, están ocultas, son transacciones que se realizan entre las personas, pero bueno, no están registradas. Hablamos del trabajo no registrado y de muchas actividades que podemos llamar autoconsumo. Ahora con la pandemia, ¿qué vemos en los barrios? Y bueno, alguno confecciona barbijos y los vende, otra confecciona tortas y los vende. Entonces vamos a ver toda una serie de economías que cada vez se están poniendo más en moda, pero que están fuera del sistema, no pagan impuestos. Y la economía amarilla se enfoca en productos de alta tecnología y de ciencia, ¿no? El avance científico. El avance científico también y la relación con la preservación del ambiente.
Acá un poquito hemos puesto un resumen de cada una. Dijimos, la verde resulta en un mejor bienestar humano y equidad social y trata de reducir el riesgo ambiental. Acá siempre tratamos de analizar el aspecto del riesgo. Ustedes como ingenieros saben analizar matrices y saben analizar el riesgo desde el punto de vista de las matrices, entonces van a ver que la economía verde trata de analizar y cuantificar el riesgo ambiental y así disminuirlo. La economía roja, como dijimos, refiere al consumismo, la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes no siempre necesarios, lo define la Real Academia Española. Y el minimalismo en su contraposición, cada vez más en boga, como cada vez más una tendencia como forma de vida que incluye el respeto al ambiente y una mejor distribución de la riqueza, porque trata de disminuir la acumulación. La economía azul, relacionada al avance tecnológico, según principios de la economía verde, busca maximizar el rendimiento de los recursos. Siempre la tecnología nos ayuda a maximizar, a ser más eficientes con los recursos. Acá les cito Gunther Pauli, quien acuñó este término, conferencista belga, escribió un libro que se llama La economía azul. 10 años, 100 innovaciones, 100 millones de empleos. Él describe un modelo de negocio con el propósito de lograr la abundancia, pero se relaciona con los aspectos tecnológicos. La economía naranja, con actividades artísticas y recreativas, acá mencionamos el turismo, una actividad recreativa que mueve cantidades importantes en las economías de los países y las regiones. La economía amarilla, que si bien es semejante a las anteriores, abarca la alta tecnología y la ciencia. En realidad, siempre que hablemos de ciencia, siempre que hablemos de tecnología, vamos a hablar de disminuir costos y de ser más eficientes. Y de avances tecnológicos que, cuando el avance tecnológico es muy grande puede generar deficiencias a nivel de empleo. Estas pueden ser temporales, vamos a analizar cuando veamos inflación, vemos algo de lo que es el desempleo, que se relaciona mucho con la inflación. Cuando el desempleo es temporal y se trata simplemente de generar nuevas herramientas, de capacitar personal, bueno, puede durar un tiempo corto, pero si eso no es así, el desempleo puede traer desequilibrios sociales importantes. De manera que el tema es cómo se aplica, cómo se va aplicando gradualmente para lograr la adaptación y la flexibilización al cambio de la sociedad. La economía negra, acá hemos citado algunos ejemplos de economía negra. La gris, los trabajos informales en negro, los cuentapropistas y la evasión de la impositiva, que es otro tema que trata los países. A mí me gustaba darles esta clase con los videos, pero no es fácil con el Zoom pasar los videos, se ponen muy lentos y la clase se torna difícil de seguir. Entonces yo les he puesto acá los links, son muy interesantes estos videos, les pido por favor que los vean y luego los comentemos, sobre desarrollo sostenible, donde define y da ejemplos de desarrollo sostenible, economía verde en colores y el impacto ambiental. El impacto ambiental yo lo considero un tema sumamente importante, más para ustedes que son químicos, sí que siempre me gusta hablar de este punto en economía, porque nosotros podemos aportar bastantes puntos importantes, ¿no?, en lo que hace al impacto ambiental. Hay que recordar que todo tipo de actividad tiene un impacto ambiental y que es una responsabilidad de los profesionales, ustedes como ingenieros químicos la mayoría, de cuando desarrollan un proyecto, realizar el análisis de impacto ambiental, de manera que puedan de alguna manera cuantificar los efectos y tener la seguridad que se disminuye el riesgo ambiental y que en realidad el impacto positivo es mayor que el impacto negativo de un proyecto. Nos queda poquito tiempo, pero me gustaría escucharles a ustedes, podemos volver a conectarnos después que termine este Zoom, me gustaría escucharles a ustedes un poco sus opiniones. Así que, si les parece, si alguien quiere opinar respecto de este tema,
con este tema terminamos el tema de la clase de desarrollo. Juan Manuel les va a dar algunos aspectos de ejemplos prácticos de lo que estuvimos viendo, no como una clase de práctico de cálculo, sino que a mí me gusta también que vayamos viendo distintos aspectos que pueden ser prácticos. ¿Alguna opinión al respecto? Somos poquitos hoy. Vamos finalizando la clase esta y